de Cristo y nuestra unión con Él, 4 resultados de esto, del sacrificio de Cristo y nuestra unión con Él. Eso nos va a dar la ventaja de entender el cambio que se ha producido en nosotros y la obra de Cristo de una manera tan preciosa en nuestras vidas para hacer morir lo terrenal en nosotros, como vamos a continuar en los próximos capítulos de Colosenses capítulo 3. Así que vamos a ver Colosenses capítulo 2 y vamos a ver la obra de Cristo en nuestra unión con Él. 4 resultados que ocurrió de una manera tan maravillosa como lo menciona Colosenses capítulo 2. Lo vamos a ir leyendo desde el 8 hasta el versículo 15, pero nos vamos a concentrar del 11 al 15. Colosenses 2, 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestro pasaje en esta noche: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por el sacrificio a nuestro favor. No tenemos con qué pagarte. Y te pedimos, Señor, que por tu gracia y por tu espíritu, tú nos hagas ver el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, su sacrificio tan grande a favor de pecadores como nosotros. Y te pedimos que tú imprimas en nuestro corazón el valor de ese sacrificio para renovar nuestros votos y para renovar y reorientar nuestra vida hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros hemos visto en estos días que necesitamos un reenfoque, una manera de redirigir nuestra vida hacia las cosas de arriba. Es difícil, somos testarudos, nuestro pecado está encima de nosotros y como dice Paul Tripp en uno de sus devocionales, nos ha pasado 2 cosas: que creemos que somos autónomos, que nuestra satisfacción va a ser independiente de Dios, y en segundo lugar, que creemos que somos autosuficientes. Es decir, que si pasamos 2 o 3 días separados de Cristo, si pasamos 2 o 3 días en la semana buscándonos como nosotros hacemos normalmente, nos tiene que ir bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué, si hemos vivido separados y abandonados de Dios en el caminar de nuestro día, no podemos pensar para nada que nosotros somos la gran Coca-Cola del desierto, la gran cosa de la vida? Es Dios y su gloria donde está todo envuelto, y es Dios y su gloria que está unido al bienestar de nosotros. El problema es que muchas veces tenemos que volver otra vez a la iglesia, o volver otra vez al culto, o volver otra vez a Dios en su palabra, y Él recordarnos que es el sacrificio de Cristo y su obra a favor de pecadores como nosotros lo que nos hace sentido en la vida y lo que nos tiene que hacer redireccionar nuestra vida hacia las cosas de arriba. Y el apóstol Pablo, que quiere advertir a esta iglesia en Colosas de los peligros de dejarse seducir con razonamientos caprichosos de personas que dentro de su grupo eran
judíos y gentiles habían hecho una mezcla de religión, una especie de legalismo judío con una mezcla de misticismo y religión de ángeles, que se estaba iniciando de lo que llegó a conocerse después como el gnosticismo. Y esa mezcla rara que dio en Colosas hace que el versículo 8 le dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esos elementos del mundo, esos como si fueran los primeros abecedarios, son relacionados con la vida del mundo que nosotros tenemos y ellos tenían en su lucha con hacer morir lo terrenal en ellos. Es tan fácil perder el rumbo, es tan fácil desorientarnos, es tan fácil hacer pensar que nosotros podemos un solo ápice ir más para allá de donde Cristo quiere en nuestra propia vida. Y Él quiere enseñarnos, como dice el versículo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Así que otra vez la cruz nos viene a recordar que no es de nosotros, no es nosotros la parte más importante, sino que alguien tuvo que pagar el sacrificio y Él por eso nos dice: haced esto en memoria de mí. En medio de todo eso y nuestra unión con Cristo, la realidad gozosa que presenta Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, eso es lo que nos da sentido en nuestra vida. A un inconverso cualquiera le puede lucir todo lo que él vaya a hacer. Es para el infierno que él va tristemente, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero a cristianos que conocemos la gracia y la misericordia de Dios y que sabemos que tratar de salirnos con la nuestra nunca va a ser el resultado definitivo para nuestra propia vida, nos luce feo a nosotros. Sin embargo, es todo lo que siempre normalmente hacemos. Porque con el otro consejero que recibimos nos hace pensar que nosotros podemos ser exitosos en cualquiera de las cosas, pero Cristo nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Es por eso que Él hace 4 acciones en su sacrificio de la cruz del Calvario. Yo quisiera decir que en medio de eso son suficientes para uno motivarse y con todo su corazón dedicarse definitivamente hacia Él. Pero muchas veces somos tercos, somos pecadores, estoy diciendo en plural, hacemos lo que a Dios no le agrada. Y Él tiene que volver a recordarnos su sacrificio y lo que en unión a Él nosotros tuvimos. La unión con Cristo, dice Sinclair Ferguson, que es una de las doctrinas claves, como si fuera la bisagra, porque solo lo que Cristo hizo en nosotros y la vez lo que nosotros hicimos juntamente con Cristo, lo que nos puede hacer ver que nosotros no nos pertenecemos aquí, que esta vida no es la definitiva y que nosotros tenemos un resultado. Y venir a la cruz y venir otra vez a recordar en memoria de Él todo lo que pasó por pecadores como nosotros, nos recuerda esto. Así que, en primer lugar, el pasaje de hoy, ¿qué fue? Le preguntamos al texto, ¿qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que a la vez nosotros también participamos en Él? En primer lugar, según los versículos 11 y 12, sustitución en su muerte y resurrección. Cristo nos sustituyó, Cristo se unió y nosotros nos unimos en su muerte y en su resurrección, dice el versículo 11. En Él, otra vez, ese término, en Él, recuerden siempre, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cómo se hizo eso? Sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo está diciendo que hubo ese sepultarse en el bautismo, esa circuncisión, que quiere decir esa limpieza que se hizo, como la ceremonia antigua que pasaba en los judíos, ocurrió por la fe cuando tú y yo aceptamos a Cristo por su gracia y su misericordia. Dice Matthew Henry, esta circuncisión de Cristo no es la que recibió cuando él tenía 8 días de nacido, sino la que se efectuó en la cruz del Calvario, donde el cuerpo de pecado fue destruido y destituido de su señorío. Eso fue lo que pasó. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario de manera agonizante, en forma visible, en forma tangible, en forma especial, Él estaba llevando los pecados tuyos y los pecados míos. Y en una forma especial, Él estaba sufriendo por nuestro pecado. Cuando yo pienso en los pecados que cometí durante esta semana, yo me puedo avergonzar al pensar que Jesucristo estaba pensando en ellos en la cruz del Calvario. Pecados de pensamiento horribles, pecados de deseos horribles, pecados que nos avergonzarían. Y en todos ellos, Cristo estaba llevando el pecado de todos nosotros. Pero según el pasaje hay algo más maravilloso. Dice él, el versículo 12, que nosotros estamos sepultados con Él en el bautismo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir que esa circuncisión, la que por la fe y el arrepentimiento nos despoja legal y posicionalmente de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, esa fue la que se obró la salvación. Pero de una manera especial, como dice Hendrickson, Cristo sufrió, murió y fue sepultado en lugar tuyo y mío, y para el beneficio de ustedes. Él cargó con la culpa y el castigo de la ley por nosotros. Cuando por la gracia soberana de Dios recibisteis a Cristo como vuestro Salvador y Señor, tienen la seguridad de que vuestro ser anterior, tan detestable y cargado de culpa como era, fue sepultado con Él, y que el estado que tenían en relación con la ley cambió de objetos de condenación en recipientes de justificación. Por consiguiente, no solo fueron sepultados con Él, sino que también fueron resucitados con Él. En la experiencia del bautismo habéis recibido el signo y el sello de esa maravillosa transformación efectuada por el Espíritu. Y Sinclair Ferguson dice, si estamos unidos a Cristo, tenemos parte en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su periodo oculto en la gloria, y tendremos parte también en su regreso. Tanto se extiende esa unión que Pablo afirma que Cristo es nuestra vida. Termina la cita. Y qué bendición, hermano. Quizás tú y yo no lo estamos viendo ahora, lo que significa eso. Lo que quiere decir que cuando Cristo fue enterrado, en cierta forma, por la fe, cuando tú aceptaste a Cristo, también tú fuiste enterrado. Toma el apellido tuyo, toma el apellido mío, el nombre tuyo y el nombre mío. Dejamos de pertenecernos nosotros. Es difícil verlo de otra manera. Y es difícil verlo cuando tenemos las necesidades, ya sea económicas, ya sea de un pago determinado al otro día, ya sea de las necesidades del esposo o de la esposa, ya sea los pecados que tenemos naturales de nosotros. Ese pecado remanente, esa testarudez, ese momento a que me dejen tranquilo, ese Dios a seguir hablando con aspereza a nuestra esposa y a nuestro esposo. Cristo tuvo que sepultar todo eso.
Cristo tuvo que cargar todo eso. Y la cruz nos vuelve a recordar otra vez que Cristo tuvo que hacer eso. Y peor todavía, que tú fuiste sepultado con Cristo juntamente con Él, para que tú vivas una vida nueva. Y otra vez nos recuerda el sacrificio de Cristo eso. Y qué maravillosa bendición. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más al pecado. Y es cuando nuestro duro corazón sabe, como los niños que nos dicen: no le pongas la mano a eso, no le pongas la mano a eso, no hagas ese tipo de cosas. Y pensamos que nos vamos a salir con lo nuestro en esa forma de vivir. Y como siempre nos estrellamos, se nos complica la vida, se nos hace difícil y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Después que metiste el dedito en el tomacorriente que te dijeron que no le pusieras la mano. Es por su gracia y su misericordia que te recuerda que así como Él fue muerto, sepultado y resucitado, tú también estás sepultado con Él. A la vida vieja, al nombre de Huáscar viejo, al nombre de los Salas viejo, a la manera continua de hacer vieja. Y que si te quieres salir con la tuya como Pedro, voy a pescar, a tomar la otra forma de vida, te vas a encontrar con Cristo en el camino, con pocos días, con toda una noche sin haber pescado. Y Él está tratando de arreglar otra vez las pescas, tira la red al otro lado para que se llenen los peces. Qué bendición que tengamos un Redentor insatisfecho, como dice Paul Tripp. Eso quiere decir un Dios que no nos va a soltar, que no nos va a dejar, que no nos va a dejar a expensas de nosotros, sino que por su gracia y su misericordia fuimos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo, para una novedad de vida, para una vida nueva. Y si nosotros queremos a la manera forzada hacer los desvaríos de nuestro propio corazón, no nos va a ir bien, porque Él se ha empeñado en conformarnos a la imagen de Cristo. Y gloria a Dios que sea así su nombre. El sacrificio de Cristo nos recuerda que fuimos sepultados con Él. No nos luce el continuar con nuestra forma de vida. En segundo lugar, según el versículo 13, el otro resultado fue perdón. Versículo, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Qué bendición. Quizás tú no estás tan consciente de lo que significa eso. Pero mira la metida de pata que diste en esta semana. ¿Y sabes qué Dios dijo? Te voy a corregir como hijo, pero te he perdonado todos los pecados. Todos. Dándonos vida juntamente con Él. Qué maravilloso. Con el perdón de los pecados
quedó cancelada nuestra deuda. Hebreos 8, 10 al 12 nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y en Hebreos está hablando que ese precisamente es el pacto de Israel, es el pacto que ha hecho con nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y pondré su corazón y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso va a ser en el milenio. Ningún milenio, eso dice que es para nosotros. Nunca me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. No te dejes engañar. Es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Como Padre nos va a disciplinar. Pero una manera muy diferente es como dice el contexto de la Santa Cena. Él nos castiga y si tiene que matarnos, nos mata para no ser condenados con el mundo. Con Dios no se juega. Pero una cosa muy diferente es el trato condenatorio hacia el infierno. Y muy diferente es de un padre hacia un hijo la disciplina que merece. Pablo nos recuerda también el pasaje de Isaías 43, 25, que dice que Él va, por amor a Él mismo, Él va a perdonar todos nuestros pecados. Y como dice Isaías 44, 23, deshice como a nube tus pecados, vuélvete a mí. El Señor deshizo todos nuestros pecados. Que Dios como Él, como dice, que perdona la maldad, la iniquidad. Yo vuelvo otra vez y con vergüenza puedo decir, si pudiera hacer un análisis de toda la semana, por no decir todo el mes, cómo tú y yo pusimos en alto el nombre de Cristo. Pudiera ser que muchas veces lo hicimos, pero muchas veces más nuestra incredulidad, el escuchar al otro consejero, el tratar de encontrar satisfacción en la creación y no en el Creador, dando honra y gloria a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Y les dimos honra a los hijos, y les dimos honra a los padres, y le dimos honra a la novia, y le dimos honra a las esposas, y le dimos honra a nuestro tiempo que nos dejen tranquilos, y le dimos honra al basquetbol, y le dimos honra a nuestro tiempo a dormir, y le dimos honra a tantas cosas. Y cada una de esas, la Santa Cena nos recuerdan que lo que para nosotros fue así, para Cristo fue el infierno por nosotros. Él fue decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que para ti fue sencillo, a Cristo le costó la vida. Y nos recuerda eso. Tus pecados fueron perdonados, pero no fueron de manera gratuita porque nadie pudo pagar, fue porque otra persona tuvo que pagar por ellos. Y ahí fue que en ese sacrificio, por la fe, nos dio vida cuando aceptamos a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Todos los pecados, pecados horribles que hemos cometido, pecados que para nosotros parecieron sencillos, pero pecados que fueron necesarios para que el Hijo de Dios viniera a esta vida y muriera en lugar tuyo y mío. Es por medio de eso que en tercer lugar, según el versículo 14 de Colosenses capítulo 2,
Él hizo otra acción juntamente con nosotros. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué belleza de imagen nos da eso. Pablo habla aquí de la cancelación. Eso fue que satisfizo o canceló, pagó la deuda. Pablo habla aquí de la cancelación de nuestra deuda y de la forma como se llevó a cabo, con el triunfo que eso supuso contra nuestros principales enemigos. Esa palabra, aquí se ha hablado acerca de ella, de cancelar, ese documento, era un escrito a mano. Ese término se usaba para la palabra pagaré. Los que somos más viejos conocemos lo que era un pagaré. Un pagaré era un escrito cuando alguien tomaba fiado un equipo, un objeto de la casa, tenía que llenar un pagaré donde decía debo y pagaré tal equipo por la suma de tal. Se hacían varios recibos. Si por ejemplo costaba 100 pesos, vamos a suponer una manera sencilla, se hacían varios recibos de a 10 pesos. Usted decía debo y pagaré la suma, y cada vez que pasaba el mes usted debía ese pagaré. Estaba ahí, estaba escrito y estaba con su firma. Y usted decía que debía eso. Eso se reconocía como una deuda. Ese pagaré, como dice MacArthur, todas las personas deben a Dios una deuda por transgredir su ley que les resulta imposible pagar en sí mismos. Y eso nos era adverso, estaba contra nosotros, ya que, como dice la Biblia, por la ley es el conocimiento del pecado y todos hemos pecado. Si no hubiera, por ejemplo, un letrero de una vía, nadie sabría que va en una calle contraria. Todo el mundo piensa que va por una norma, pero la ley ha venido. Supimos nuestra culpa que nos era contraria, y en medio de ese tipo de cosas nosotros sabemos todos los días que metemos la pata en palabra, en pensamiento y en conducta. Todos los días, de alguna que otra forma. Y es triste cómo se van acumulando todos esos. Pero lo mayor y lo más hermoso, dice este versículo 14, que ese acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Dios la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Así que como el letrero encima había, este es el rey de los judíos, la idea es que en medio de esos letreros, él dice, por la deuda de Huáscar, con tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y la deuda tuya y mía, pon el nombre tuyo y el nombre mío. Hasta la rebeldía con que actuamos esta semana en contra de él. La cogió y la clavó en la cruz. Es por eso que él nos dice, hagan esto en memoria de mí. Recuérdense lo que tuve que hacer por ustedes. Recuerden la rebeldía, la tosudez, la forma decidida con que se apartaron muchas veces de mí. Y todo eso yo lo clavé en la cruz del Calvario. Si nosotros vamos a Gálatas 4, 1 al 4, dicen: pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, que como dice Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y como dice Santiago 2:10, por un solo pecado, ya nosotros hemos transgredido la ley. Todo eso estaba en contra de nosotros. Todo eso estaba día a día. Y no es que nuestro Padre Celestial disfruta el pecado y la testarudez, la tosudez con que muchas veces nosotros actuamos. Fue que Él lo clavó en la cruz. Y es por eso que Él puede vernos a través de Cristo juntamente crucificado. Oh, cuánta rebeldía de corazón. Cuántas veces durante esta semana, ya sea con nosotros, ya sea con los hermanos de nuestra misma iglesia, ya sea con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros familiares, se manifestó de todas las formas. Y estamos en una novedad de vida y nos piden una reorientación de vida porque te clavé el acta contraria en la cruz. No te dejes engañar. Ese no es boleto para hacer lo que quieras. Eso es, como dice, la cruz no es el final de lo que Dios está diciendo. Es el principio del trabajo que Él va a hacer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa cruz nos recuerda que como fue clavada ahí, por medio de ese sacrificio y muerte, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda, como dice MacArthur, y ha hecho completo nuestro perdón. Este documento quedó invalidado, privado de su fuerza legal para exigirnos el pago de la deuda cuando Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. De esa forma lo quitó de en medio, lo suprimió y lo quitó. Otra metáfora para hablar del perdón. Termina la cita. Lo quitó de nuestra vista, estaba colgado enfrente de nosotros como un cartelón acusador y lo clavó en la cruz. Matthew Henry dice, los clavos que ocasionaron la muerte de Cristo dieron también muerte a la ley, que era nuestro adversario. La lista de lo que fue Dios Padre, delitos de un delincuente crucificado, esclavado en la cruz. Los pecados de los creyentes fueron puestos en la cuenta de Cristo y clavados a su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar de ellos, de tal forma que satisfizo la justa ira de Dios contra los delitos y pecados que requieren el pago total. Y es triste, como dice una canción, si yo hubiera estado ahí, hubiera actuado de igual forma. Pero pensándolo mejor, yo también estaba allí. Yo fui el que puso en las sienes y puse todo eso. Y como mis pecados agravaron lo que pasó. Pero Dios clavó junto con los clavos el cartelón que me era contrario a mí. Y por eso es que Dios me mira como hijo. Y es por eso que Dios, un redentor insatisfecho, no va a terminar su obra hasta que me lleve a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no hizo todas esas cosas en balde. Él estaba mirando un pueblo, a ti y a mí, y estaba viendo el sacrificio y la manera como nosotros íbamos a actuar. Por último, Él desarmó y triunfó sobre las potestades, versículo 15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Detrás de ese poder de las huestes espirituales de maldad, donde el pecado tiene su cuartel general, Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Descrito aquí
en tres metáforas especiales. Primero, Dios despojó del dominio que ejercían sobre nosotros. Les quitó las armas, les quitó el uniforme a los principados y a las potestades. Desarmados y desnudos, perdieron las prerrogativas que gozaban con la complicidad de nuestro pecado remanente. Si tú pecas es porque quieres. Dios desarmó públicamente a todas esas huestes. El pecado, Satanás, toda tentación, todo fue desarmado. Al dejarlos despojados, Dios los exhibió públicamente, esto es, los expuso a una pública vergüenza. Dios triunfó sobre ellos en la cruz. Y ese verbo triunfar es llevar en procesión a los demonios que van cautivos, muy a pesar suyo. Inutilizados y destronados, y el madero vergonzoso se ha convertido en la carroza triunfal del vencedor, como diría alguien, delante del cual sus cautivos son conducidos en humillante procesión y confiesan contra su voluntad y en su impotencia la superioridad del que los derrotó. MacArthur dice: se evoca la imagen de un general romano victorioso que hacía desfilar a los enemigos derrotados por las calles de Roma. Cristo ganó la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz, donde sus esfuerzos para detener el plan divino de redención fueron frustrados de forma irreversible. Y Spurgeon, hablando sobre esto, dice: el Señor Jesús derrotó en el Calvario a todos los enemigos, haciendo pedazos las armas del adversario por medio de su perfecta obra de expiatoria obediencia. Por su triunfante resurrección, ascensión, hizo desaparecer las esperanzas del infierno, llevando cautiva la cautividad, exhibiendo públicamente a nuestros enemigos y triunfando sobre ellos en la cruz. Toda flecha de culpa que Satanás pudiera arrojarnos está rota, porque ¿quién puede tramar algo para acusar a los elegidos de Dios? Inútiles son las afiladas espadas de la malicia infernal y los perpetuos combates de la simiente de la serpiente, pues es en la iglesia el cojo toma la presa y los soldados más débiles son coronados. Bien pueden los salvados adorar a su Señor por las conquistas que él obtuvo en ellos. También, pues, las flechas de su natural enemistad fueron quebradas y las armas de rebelión rotas. Termina la cita. Qué bendición, qué victoria ha conseguido la gracia de Dios en nuestros corazones. Ya nadie nos puede acusar. Fue arrojado el que acusaba a los hermanos. Y ya en medio de eso, el hombre fuerte fue atado. Cristo logró eso en la cruz del Calvario. Si Él logró el sepultar juntamente con nosotros en la cruz, el vivir en nosotros y perdonar todos nuestros pecados, segundo lugar. Si Él hizo, en tercer lugar, anuló ese acta de decretos y lo clavó en la cruz. Y si Él despojó a las autoridades y a los principados y exhibió públicamente, triunfando todos sobre ellos en la cruz, todo eso nos recuerda que no somos nuestros. Tú no eres tú para hacer lo que te dé la gana. No te perteneces, fuiste comprado con precio. Y en base a eso, ¿cuál debiera ser la respuesta natural de parte de nosotros? 3, gratitud, confianza y permanencia. Gratitud en primer lugar, porque nosotros hemos sido salvados por la sangre de Cristo y porque fue demasiado caro ese sacrificio. Trata de pensar solamente, porque pasa que a nosotros se nos olvida tan fácilmente esas horas en el Getsemaní cuando el Señor dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y cómo en medio de eso dice que comenzó a afligirse y eran su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Tú crees que fue algo tan sencillo?
ese pecado de indiferencia hasta para venir a la iglesia. Ese pecado de indiferencia por cualquier quítame esta paja. Eso es lo mínimo que hemos hecho. Cuánta gratitud debiera haber en nuestros corazones. Saber que estamos unidos en Cristo nos proporciona, dice Sinclair Ferguson, una gran dignidad. Estamos unidos a Cristo, somos coherederos de sus riquezas, somos hijos de Dios. Esto debe proporcionar gracia y poder a nuestras vidas y gloria y alabanza al Cordero. Pues por eso que cuando llegue allá al cielo, como decía MacArthur, no va a haber ningún arminiano, todos vamos a ser calvinistas, porque nadie va a decir que fue por su misericordia, ni porque él hizo esfuerzo, ni nada. Todos vamos a tirar las coronas y vamos a decir: el Cordero, al que está sentado y el trono y el Cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza. Fue él el único que pudo hacer todas esas cosas. Y en medio de su dolor, estaba en agonía, tuvo que venir un ángel a fortalecerle. Es duro, pero debe haber gratitud. Debe haber gratitud en nuestros corazones, acciones de gracias, alabanzas. No te tengo con qué pagar, Señor. En segundo lugar, debe haber confianza. Eso nos da la confianza de saber de que hemos sido perdonados, el saber de que hemos sido hijos de Dios, el saber de que precisamente estamos, como él mismo lo dice, el versículo 16, nadie nos debe juzgar en comidas, en bebidas, pero siempre dice la idea que nadie nos prive de nuestro premio, afectando humildad y culto de ángeles, entremetiéndose en lo que no has visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Todo nuestra seguridad de ser hijos de Dios nos da confianza. Dice Sinclair Ferguson, saber que estamos unidos en Cristo también nos proporciona confianza. Juan 15, 4 al 7 dice que cuando Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él y su palabra permanece en nosotros, oramos en su nombre, Dios nos escucha. Si estamos unidos a Cristo, todo lo suyo es nuestro, todo es vuestro, la vida y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que cuando te enfrentes mañana u hoy mismo con las dificultades que vienen del carro que no aparece, del problema que se acabó el gas, que todas las dificultades que viene eso, ten seguridad de que Dios no nos ha prometido que no nos vamos a pasar por agua, por río, pero Él ha prometido dos cosas: yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Estará con nosotros, no importa las dificultades que se va a presentar, debe haber una puerta de salida. No sabemos por dónde es, pero tenemos que buscarla y en ayuda de otros hermanos, en ayuda de la búsqueda del pueblo de Dios, dependientes, porque no somos llaneros solitarios. La mayoría de las cosas que nos pasan es porque pensamos que somos llaneros solitarios, independientes, que somos autosuficientes. Pero lo que nos debe dar es seguridad para depender de Cristo y depender de su iglesia. Aunque sea en oración. Estoy tan atribulado hoy, hermano, ora por mí. La seguridad que tenemos va unido, en tercer lugar, con permanencia. Cristo nos dice en San Juan 15:5 que separados de Él, nada podemos hacer. Saber que estamos unidos a Cristo, dice Sinclair Ferguson, nos protege de tentaciones. El darnos cuenta que somos hijos de Dios unidos a Cristo nos ayuda a luchar contra las tentaciones de la carne. ¿Cómo puedo yo, que estoy unido a Cristo, ceder a esta tentación? Como aparece en 1 Corintios 6, 15 al 20, ¿cómo voy a poner los miembros de Cristo en una ramera? ¿Cómo me voy a coquetear con el pecado? Recordar lo que ahora somos por gracia nos ayuda a permanecer. Es una defensa constante contra el tropezar y el caer en lo que éramos antes por naturaleza. Y la cruz nos recuerda eso otra vez. Hay que volver otra vez a la cruz. Hay que volver otra vez a confesar: metí la pata otra vez.
Qué bueno que tú has perdonado todos mis pecados, pero yo vengo de mi tristeza y esclavitud, vengo, Jesús, a ti. Vengo otra vez pensando que yo soy autosuficiente, pensando que yo me la puedo hacer, pensando que porque yo soy de Salas y porque todos los de Salas funcionan de esa manera, vamos a salir hacia adelante, cuando tú nos dices que separados de ti no podemos hacer nada. Venimos a la cruz a renovar nuestra dependencia de ti, Señor. Venimos a la cruz a confesar aquí que somos pecadores, que somos fallidos, que nuestra confianza y nuestra esperanza eres tú. Y cuando vengamos a la cruz del Calvario, renovamos nuestros votos de fidelidad a ti, Señor. Pero tú lo vas a volver a hacer otra vez. Yo sé cuántas veces tú has hecho la misma resolución. Yo he hecho la misma resolución, pero mis pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo. Fueron clavadas en la cruz y yo estoy en las manos del Señor. Precisamente porque han sido perdonados todos mis pecados, es porque puedo acercarme con confianza ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el perpetuo socorro. Pero si tú no has aceptado a Cristo, si tú eres hijo de nosotros, hijos de la iglesia, hijos, pero que todavía no has aceptado a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. No estás igual que los demás. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Pero Cristo, el único y perfecto Hijo de Dios, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para recordarnos que Él es, como se mencionó esta mañana, la única esperanza y la única luz en este mundo. Ven a Cristo, que Él dice que todo aquel que venga a Él en ninguna manera lo echará fuera. Oremos. Padre Celestial, henos aquí otra vez. Hemos fallado, hemos transgredido tus leyes y no nos ha ido bien, no nos ha aprovechado, nosotros lo sabemos. Pero henos aquí, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo, que nos sepultó juntamente con Él en el bautismo, que nos perdonó todos nuestros pecados, que anuló el acta de decreto que había contra nuestra y despojó a las autoridades y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor. Ayuda a que de manera práctica eso sirva para saber que no somos nuestros, que no nos pertenecemos, que pertenecemos, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Y que eso sirva para trabajar, vivir y reaccionar de manera diferente en esta semana. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Y al Cordero, a ti que estás sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y la honra por los siglos de los siglos.